Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día de hoy, 11 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaban la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y los que lo tocaban, nos dice aquí el relato de Marcos, se curaban. Se ponían sanos, dice esta traducción. Fíjese el simple toque, el toque de fe, claro está, que ya no es tan simple, porque implica una creencia absoluta en el poder curativo en todos los órdenes por parte del Maestro de Nazaret. Uno dice, bueno, la curación del cuerpo, que es lo que se busca y en lo más inmediato, por supuesto, cuando usted se siente enferma, donde acude al médico. El médico de los cuerpos, que un poco, digamos, volviendo al criterio de la sociedad actual, que es el que prevalece naturalmente, alguien dijo alguna vez, Leopoldo Marechal, un buen autor argentino, que el siglo XX era el siglo de los cuerpos, se hacía una especie de antropolatría, adoración del cuerpo físico. Y evidentemente sí, ha progresado mucho la ciencia médica y actualmente tienen curación a enfermedades que antes no tenían posibilidad alguna en ese sentido. Pasa a ser el médico un poco el dios de los cuerpos. Sí, usted ve que la sola presencia del médico en un lugar donde está el enfermo, en una casa, como que lo que hace de inmediato tranquiliza los ánimos. Ya la angustia que hay hasta que nos llega el médico tiende a desaparecer o menguar acentuadamente cuando aparece el Dios de los cuerpos, el médico. Y en la época de Jesús, bueno, también había médicos, claro, con una medicina que al lado de la actual nos haría sonreír un poco, no una medicina ingenua, no había los conocimientos actuales, han pasado 2000 años, claro. Y los que tenían acceso a la posibilidad de un médico eran generalmente la gente de plata, los que podían pagar un médico. La gente de la Galilea en general era gente pobre, desde el punto de vista, digamos, social en todos los sentidos. No tenían acceso a la cultura en el sentido de conocimiento de las letras, como se decía, saber leer por lo menos. La mayor parte de la población de la Galilea era gente de muy modestos recursos, que no estudiaba, no sabía leer, eran analfabetos. Posiblemente de los apóstoles de Jesús, de ellos varios eran analfabetos. Por supuesto, esto no es ningún inconveniente para el Señor, porque viene con un poder diferente, viene a hablar de otra cosa y viene a hacer otra cosa, que no puede hacer ni la medicina actual, ni la del futuro, ni puede hacer el hombre mediante el uso de su sola razón. Dios viene a hacer otra cosa, que está solamente en la posibilidad de Dios. Y en Cristo Jesús, el Dios que asume nuestra naturaleza humana, el Dios que cura, fíjese, a través de su cuerpo de carne. La carne de Jesús, que es la de un hombre, no es un ser extraño, es un hombre como usted, como yo, como todos nosotros. Bueno, tiene un poder terapéutico, curativo. De la misma manera que lo tiene el ser que habita en él, Dios está en el Hijo, el Padre está en el Hijo es Dios y palabra de Dios. ¿Todo Dios está en Cristo Jesús? Sí,
pero unido a la naturaleza humana. Entonces, la curación que viene del toque de aquel que está enfermo al cuerpo de Jesús, si lo hace mediante la fe, que también es una donación por parte de Dios, todo es por parte de Dios, todo lo hace Dios, la obra es de Dios, por eso requiere fe. ¿Usted cree que todo lo hace Dios? ¿Usted cree que Dios puede curarlo? ¿Lo cree verdaderamente? Cuando se acerca al Señor a través de la oración, ¿lo hace con fe? Pensando que el Señor va a obrar el milagro, esto que llamamos el milagro. Porque si no lo cree es inútil, su propia incredulidad neutraliza el acto curativo del Señor en todos los sentidos. Ahora, estos que se acercaban a Jesús, fíjese, Jesús estaba ahí, habían cruzado ya la orilla donde estaba ya la parte donde habían partido, antes de todo lo que vimos en el Evangelio anterior, estaban en la zona la orilla del lago de Tiberíades. Bueno, y la gente se acercaba, y en todas las ciudades, aldeas, pueblos, acá llamamos ciudades, aldeas y pueblos, a pequeños poblados naturalmente, no compare, no visualiza las ciudades actuales en aquella edificación de la Galilea, por supuesto, pero en todos los lugares donde estaba el Señor se acercaba la gente, la presencia del Señor acercaba a la gente, y todos iban con la misma actitud, de ser curados. ¿Y qué idea los conducía? Aunque solamente tocasen el borde de su manto, sería suficiente para la curación, y esto se llevaba a cabo por parte de aquellos que lo hacían con fe. Fíjese, así se producía, y la fama del Señor crecía, y se acercaban al Señor. Ahí está, ve cómo de pronto el Señor realizaba obras a través de su palabra. Fíjese, primero la palabra, naturalmente. La palabra que, si era creída, generaba el seguimiento por parte de aquellos que verdaderamente creían en el Señor. La fe que acercaba. Y la fe que se extendía, porque el testimonio de aquellos que habían recibido el beneficio de parte del Señor, que todo lo podía y hacía lo mejor, para cada uno lo mejor. Sabemos que finalmente lo mejor es la vida, y la vida la recuperó para todos el Señor. Pero que estamos acá en los primeros pasos que está dando el Señor a través de su ministerio. Una acotación que se hace por parte de Don Bosco y los discípulos de la escuela de Don Bosco es que Tiberíades es un nombre que quiere decir jardín rico, en el sentido que era una zona, sí, fíjese, la zona se llamaba lago de Tiberíades, al mar de Galilea, ¿no? O mar de Galilea, porque en realidad era un lago, no era un mar, no era agua salada, era agua de río, ¿no? Pero era tan grande que se le decía mar. En Tiberíades había olivos, había nueces, nogales, había higueras, había vid, era una zona muy rica. De alguna manera se añora ahí un poco el jardín del Edén, ¿no es cierto? Jardín del placer, en el sentido de que era una zona verdaderamente rica, ¿no es cierto? Bueno, y el verdadero jardín rico, el verdadero jardín del Edén, el verdadero lugar de la vida es el Señor. Y usted en el Señor. Ahí está la vida, ahí está la riqueza mayor. Ahí está donde usted ya no va a tener más faltas, no va a tener más padecimientos, no va a tener más enfermedad, ni dolor, ni muerte. Pero hay que acercarse al Señor, Hay que tocarlo con fe. Tocarlo quiere decir unirse a Él, hermanos, Unidos al Señor, uno con el Señor. No ir tocar el manto así, ¡pum!, seguro, y sale corriendo. No, eso no es. No lo entienda así tampoco. Acérquese a Él. El acercamiento ya de suyo es un primer paso de fe, y después únase a Él, únase en todo. Y unirse quiere decir encarne aquello que el Señor le dice, así como Él encarnó su naturaleza para que usted lo toque, para que el toque de fe sea el acto verdaderamente terapéutico en todos los órdenes del Señor. Porque así, cuando usted recibe en la Eucaristía la hostia consagrada, cuerpo, alma, sangre y divinidad, bueno, así
en usted también, su cuerpo y su sangre, en contacto, misterio de unidad, con aquello que recibe, se transforma, se transfigura por la fe, si es que va con fe, claro está. Y entonces aparece la curación en todos los ámbitos, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Bueno, esto se produce, este es el milagro, ¿ve? ¿Lo hace el Señor? Sí, porque Él es la vida y es su vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me hizo reflexionar en cuanto a que el Señor sana, como bien decías, ¿verdad?, por la fe. Pero es todo gratuidad del Señor. No porque seamos bonitos, no porque seamos cristianos, no porque vayamos los domingos a misa, sino simplemente porque el amor de Dios es para todos y es gratuito. Muy buena acotación, Patricia. No porque seamos buenitos. Recuerda aquellas palabras de Jesús cuando se le acerca al joven rico: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Por qué me llamas bueno?, le dice Jesús. Ninguno es bueno en la tierra, no hay tal bondad, solamente Dios es bueno. Así que no, el Señor no nos amerita bondad alguna a nosotros, sino por lo que viene es por nuestra propia carencia, nuestra propia necesidad, nuestra propia enfermedad que nos está llevando a la muerte. Por eso viene a salvarnos, y eso es lo que quiere hacer y hace, porque hace lo que quiere, y quiere lo mejor, y quiere entonces la salud y la vida para todos, sin mérito antecedente por parte de ninguno. Bueno, hay la curación que hace el Señor con todos aquellos que se acercan con auténtica fe. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, Señor. Tu espíritu de curación, tu espíritu que en nosotros nos transfigura, nos transforma, nos lleva, nos conduce hacia la plenitud de la vida que no tenemos. Y siempre en tu nombre, Señor, en tu nombre lo pedimos, en tu nombre recibimos, por Jesucristo, Señor nuestro, amén y amén. Amén.